Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Hoy, a lo largo de todo el programa, repasaremos y analizaremos la realidad ambiental que vive la Argentina a través de una amplia conversación con Sergio Federovisky, biólogo, comunicador, ambientalista y actual secretario de Control Ambiental de la Nación. Pero antes, pasamos por el top 3 de Ambiente y Medio. Hoy vamos a ver cuáles son los efectos más relevantes de la crisis climática en América Latina. La temperatura del planeta ha aumentado más de 1 grado desde que se inició la revolución industrial. Y el lustro, que va desde 2015 hasta el 2019, ha sido catalogado por la Organización Meteorológica Mundial como el más cálido de la historia desde que se tiene registro. Sus efectos en nuestro continente se están haciendo notar. Estos son los más destacados. El puesto número 3 lo ocupan los huracanes más intensos. Algunos efectos del calentamiento global, como el intercambio de la temperatura de los océanos o la subida de los niveles del mar, están ocasionando ciclones y tornados cada vez más fuertes y devastadores. A esto se suma que se han vuelto más lentos en sus desplazamientos, razón por la que también se han vuelto más destructivos y peligrosos. En el puesto número 2 se ubican las sequías. Muchos científicos advierten que el Amazonas, Centroamérica y parte de México están sufriendo las peores sequías. La mayor inquietud que genera este hecho es la posibilidad de que conduzca a un proceso de desertificación irreversible y a un punto de no retorno. La otra gran preocupación es la vulnerabilidad de algunas ciudades latinoamericanas ante la sequía. Se colocan en el puesto número 1, las inundaciones. Como la característica principal de la crisis climática es acrecentar los fenómenos extremos, no podían faltar, junto a las sequías intensas, las lluvias torrenciales y las inundaciones. Se trata sin dudas de uno de los efectos más visibles del calentamiento global. Entre 1970 y 2013 fueron el desastre natural más frecuente y uno de los principales desafíos de los gobernantes. Este fue el top 3 de la semana. ¿Lo viste? En Ambiente y Medio. Periodismo aplicado a la ecología. Bienvenidos a Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Hoy es un programa especial por 2 cosas. La primera es porque estamos juntos, Tomás, Mauri y yo. ¿Y la segunda? Y la segunda porque tenemos un invitado especial. Acá este señor, quien solía ser mi jefe, o sea, es mi ex jefe y además comparte el apellido con un compañero de trabajo. Mira vos, ¿qué tal? ¿Todo bien, Sergio? ¿Qué hacen por acá? Hola, Sergio. Vinimos a hablar con vos. Bueno, Queríamos bienvenido, aprovechar un gracias. poco. Están en mi casa, digo. Una vez más veníamos a hablar con vos, porque este año no es la primera vez, no, pero... está muy bien y para mí ustedes saben que es un hermoso placer. Nos parecía interesante compartir con vos uno de estos últimos programas del año para hacer también un repaso de todo lo que pasó y vos como biólogo, como periodista y también como viceministro. Digamos. Vamos a entrar bien en detalle en la relación pandemia-medio ambiente, pero antes, qué mejor que ir con un informecito de los que nos tiene acostumbrados a Ambiente y Medio, así que allá vamos. Nadie podrá olvidar el año que está terminando. El coronavirus colocó al 2020 en los anaqueles de los grandes hitos de la humanidad. Actividad social y comercial paralizada durante meses. Distanciamientos y sanitizaciones dignos de una peli futurista. Gobernantes explicando cuidados sanitarios. Periodistas contabilizando contagios. Y muchos científicos señalando que el desmonte, la desertificación y el maltrato ambiental produjeron la zoonosis que originó la pandemia. Por eso es que, en la actualidad, diversas organizaciones declaran que las herramientas con las que cuenta el planeta para salir de esta crisis mejor de lo que estaba son la restauración de los ecosistemas y la biodiversidad, la reducción de la contaminación y la lucha contra el cambio climático.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente intensificó su mapeo de amenazas zoonóticas y plantea que el COVID-19 es un mensaje de advertencia que el planeta está enviando para que la humanidad indague su relación con la naturaleza y genere un nuevo vínculo. Una advertencia que no deberíamos dejar pasar. Después de este informe que presentó Mauricio, la primera pregunta que cabe, me parece, es si vos considerás que esta crisis, esta pandemia, no fue una crisis ambiental, en principio antes de una crisis sanitaria, y además si la gente tomó conciencia de que hay que cuidar el ambiente para que esto no vuelva a suceder. Decididamente fue una crisis ambiental. Diría yo, más que una crisis sanitaria, fue una crisis ambiental. Porque lo que quedó de manifiesto, en este caso de un modo brutal, pero anteriormente, en los últimos por lo menos 15 o 20 años, con zoonosis equivalentes de un modo más acotado, que hay una crisis instalada entre la relación entre la sociedad, entre la sociedad y la naturaleza. Y en esos dos términos hay un solo culpable. Nunca es la naturaleza, siempre es la sociedad. Por eso, además de que estamos atravesando con la pandemia una crisis ambiental de proporciones, yo creo que es bastante probable que al menos desde la reflexión, desde el pensamiento, desde lo intelectual, podamos decir que el COVID es el final del siglo XX. En el sentido de que, parafraseando a lo que decía Eric Hobsbawm, de que el siglo XX, en términos políticos, es aquel que duró desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín, yo creo que en términos ambientales hay un siglo XX, entre muchas comillas, que ojalá haya terminado en el 2020, es decir, ya iniciado el siglo XXI, porque fue representativo de la lógica del progreso como un atentado contra la naturaleza, la necesidad de progresar y crecer económicamente solo a costa de la naturaleza. Y es muy probable, ojalá, que el COVID haya puesto eso en jaque y nos obligue a pensar otra cosa, que es la que todos decimos que es la reflexión sobre el medio ambiente del siglo XXI. La era de la pandemia, le dicen algunos, ¿no, Mauri? Uh-huh. Al principio, sobre todo en la primera parte. Yo vos te tengo de algún lado. Yo también tengo cara conocida. Y a este también. Sí, no sabemos de dónde. A mí no. Menos. La primera parte del año, en Ambiente y Medio, mostramos ciertos impactos positivos que tuvo el medio ambiente en relación sobre todo a la inactividad del hombre. Uh-huh. ¿Se puede considerar a esta pandemia como un respiro histórico para el medio ambiente? Sí, pero es muy corto en términos de respiro. Creo que lo que es interesante analizar ahí es que no es específicamente la detención de la actividad económica lo que favorece al ambiente, porque si no correríamos el riesgo de pensar que la manera de resolver los problemas ambientales sería cesando con la actividad económica. Y nadie piensa eso, nadie imagina que eso, además, aunque pudiera ser deseable en la cabeza de alguien, fuese a ser posible. No es posible. Entonces lo que tenemos que pensar que lo que se detuvo no es la actividad económica, es el modelo. Y que la manera de volver en un tipo de actividad económica que no dañe a la naturaleza, o por lo menos no la dañe tanto como estábamos acostumbrados el día antes del inicio de la pandemia, es con una actividad que tenga otro registro respecto del ambiente. Entonces el problema no es la actividad en sí, el problema es el modelo de apropiación de los recursos, la forma de explotación de los recursos naturales, todo eso es lo que quedó de manifiesto. Y yo siempre digo que a mí me sorprende que nos haya sorprendido que volviese la naturaleza a ocupar lugares que en realidad le pertenecían. Acá los usurpadores somos nosotros. Sergio, una consulta. Vos hablaste del fin del siglo XX recién, y hay algo que a mí me parece, por lo menos, que tiene el siglo XXI, que es la era digital, ¿no es cierto? Que es como la era de la digitalización, y que con esta pandemia se digitalizó un poco todo el mundo. Me refiero a las escuelas, los trabajos, etc. ¿Cómo crees que afecta esta digitalización del mundo en el ambiente? Bueno, es interesante porque hay como una especie de paradoja. El acceso a la tecnología, el acceso masivo a la tecnología de los últimos 10 o 20 años no tuvo una repercusión positiva en el ambiente. No podemos decir que hasta el momento el ambiente haya sido, entre comillas, beneficiado por la irrupción de la tecnología. Creo yo porque hay, si bien en muchas cuestiones que hacen a nuestro bienestar o a nuestra comodidad habitual, la tecnología ayuda, a veces nuestro pensamiento tecnologizante nos hace creer que con tecnología vamos a resolver los problemas ambientales. Los problemas ambientales no se resuelven con tecnología.
porque la tecnología en definitiva es un instrumento, una herramienta, y lo que nosotros necesitamos es modificación del criterio, del concepto, del paradigma de la relación entre la sociedad y el medio natural. Es cierto que la tecnología para eso tiene obligatoriamente que ser un aliado, pero necesita algo antes, que es un cambio muy fuerte de paradigma. Complicado a veces, ¿no, Sergio? Y eso es algo que vimos este año con el tema de la pandemia. Seguramente va a hablar Mauri, que hizo varios informes con respecto a eso. Tiene que ver con la basura. La basura es algo que vos siempre venís diciendo, es como tu leitmotiv, digamos. El problema ambiental más importante quizás de la Argentina, según lo que vos considerás. ¿Y qué pasó con la pandemia y la basura? Mauri, seguro que vos tenés algunos datos para dar. Sí, claro. En la Argentina se producen más de 17 millones de toneladas de basura al año, lo cual es una cantidad tremenda, colosal. Y otro dato interesante es cómo se reparte, cómo se desglosa esa basura. Más de un 40% de material orgánico, más de un 14% de papel, cartón, más de un 3% de vidrio. Y en relación a eso te quería preguntar, digamos, siempre se trabaja con el hecho consumado del problema de la basura. ¿Cómo se trabaja para evitarlo? Bueno, una de las formas es justamente relacionándolo con la pregunta que hacía Tommy antes. A veces se toma, por ejemplo, el reciclaje como si fuese un fin en sí mismo y como si fuese una solución, cuando en realidad es un instrumento. Es una herramienta más, que según cómo uno la use puede ser o no ser más eficaz. Pero lo paradójico, y creo yo que tiene una explicación muy concreta, que es el modelo tratando de defenderse a sí mismo, es que nadie cuestiona la generación de la basura. Nos hemos acostumbrado, nos hemos casi anestesiado con la idea de que la basura es la que es, va a ser cada vez más, y lo que tenemos que hacer es reciclar, separarla en la casa, tener camiones que la lleven separada, etcétera, etcétera. Y verdaderamente, si uno lo mira con un poquitito más de detenimiento y sale de lo que es la consigna abrumadora, se da cuenta que no va por ahí la solución. Es un problema de origen. Es un problema de origen, de cantidad de basura que se genera, de cantidad de packaging que se produce y que se convierte, lo hemos dicho en Ambiente y Medio muchísimas veces, que se convierte en basura al instante que uno consume. Y eso es un disparate, porque de lo contrario, uno debería preguntarse, ¿por qué hace 50 años la basura no era un problema? No lo era. Pero no es que no lo era porque no consumíamos, en todo caso sí porque consumíamos menos, sí porque consumíamos distinto, sí porque las cosas venían embaladas o con un packaging que prácticamente no existía, porque había muchísimas cosas que eran naturalmente degradables o biodegradables. Todo eso se ha perdido. Entonces el problema primero está en la generación de la basura y paradójicamente nadie piensa en eso. Que vos decís en realidad en la generación de los productos, Por que supuesto. después se convierten en Después se basura. convierten en basura, Claro. indudablemente. Y cuando hablamos de que, como decía Mauri recién, el 40 o el 50% de la basura que se genera en la Argentina es material orgánico, es restos de comida, por ejemplo, bueno, nosotros desde el Ministerio, y hablo ya en mi condición de funcionario, estamos verdaderamente obsesionados por cómo generamos alguna política que sea territorialmente amplia y que abarque el país en su conjunto, que pueda responder a esto que es un 40 o un 50% de la basura de origen orgánico que perfectamente es compostable, puede tratarse y hay que evitar que vaya, en el mejor de los casos, al relleno sanitario, cuando en general va a un basural a cielo abierto. Y una cosita, con el tema de la pandemia hubo muchas personas que dejaron de entrar, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires, hubo menos movimiento en el país en general, y creo que se está como desconcentrando de alguna forma los grandes centros urbanos. Ojalá. Ojalá, la verdad que sí, pero es una tendencia, por lo menos se mostró posible. ¿Vos creés que la desconcentración de gente puede afectar al tema de la basura, puede mejorar a que se produzca Sí, menos? por supuesto que sí, porque cuanto más dispersa, cuando digo dispersa estoy hablando de ciudades de tamaño más manejable, la población, indudablemente los procesos tanto tecnológicos como económicos, como institucionales, para poder tratar la basura son un poco más manejables, eso es indudable. Ahora, el gran problema, lo que está detrás de tu pregunta, yo creo que uno debería poder extrapolarlo no solamente a la cuestión de la basura, y también es una lógica que queda como dándonos vueltas después de la pandemia. ¿Vamos a volver exactamente al punto anterior donde estábamos antes de que empiece la pandemia? ¿O vamos a poder
tomar alguna de las costumbres que se produjeron durante la pandemia como cosas ya instaladas. ¿Vamos a volver para atrás o vamos a poder modificar algunas conductas? Y la verdad es que yo soy muy pesimista en esto, verdaderamente. Y ahí va una de nuestras grandes preguntas. Soy porque muy pesimista. Entre los tres siempre decíamos, nosotros este año en Ambiente y Medio lo que tratamos con los consejos de Tomás, de que la acción individual sea importante. Y te recordamos y muchos, yo especialmente quiero decirlo. Yo también quisiera recordar especialmente que se puede. Yo también quiero recordar especialmente que vos hablás de que las acciones individuales no afectan en gran escala al medio ambiente. Yo este año estuve militando muchísimo que la gente pueda separar la basura en origen, que la gente composte, y vos justamente hablaste de que más de un 40% de los residuos son orgánicos y son compostables. Voy a corregirte. Yo no digo que las acciones individuales... Las colectivas son más que las sirvan. individuales. Es que si solo depositamos la chance de cambiar en la suma de las conciencias individuales o de las actitudes individuales, no se llega nunca. Es como una excusa por parte y suele ser, es una excusa, mayoritariamente. Muchas veces pongo ejemplos de políticas públicas en las cuales probablemente la conciencia individual hasta quizás es más importante que en lo ambiental, y sin embargo existe la política pública. La salud, por ejemplo. Yo siempre pongo el ejemplo de las madres vacunando a sus hijos, y el Estado no confía en el amor de la madre por su hijo para vacunarlo. No, el Estado entiende que hay una política pública. Es el consumo responsable, no es una política pública, es una política individual, pero me imagino que ustedes desde el Ministerio deben alentar a que eso suceda. Bueno, nosotros entendemos que la posibilidad de hacer operativa a la conciencia individual es mediante políticas públicas, porque el cambio de comportamiento en términos colectivos solo se da si hay un dispositivo o una suma de dispositivos del Estado que hacen que eso tenga sentido. Entonces tiene que haber leyes, tiene que haber normas, tiene que haber metas, tiene que haber un montón de situaciones que favorezcan a que la conciencia individual o la actitud individual que cada uno tenga encuentre un carril, encuentre una avenida. Entiendo lo que decís. Entonces, finalmente, las acciones individuales tienen que estar dentro de un marco de políticas públicas. Sin duda. Porque si no se desvanecen. Pero si no, simplemente el Estado no puede hacerse cargo de todos los errores, todas las individualidades de todas las personas. No, tampoco. pero es lo mismo que cuando uno cruza un semáforo en luz roja. El Estado está para sancionarlo, y el Estado primero está para decir que no se pueden cruzar los semáforos con luz roja. Entonces no confía, o aunque confíe, no descansa el Estado en la confianza de que cada uno va a tener la noción de que no tiene que cruzar con luz roja. Y lo mismo pasa con lo ambiental. La paradoja en lo ambiental es que solo tenemos mayoritariamente invocaciones a lo individual, y tenemos muy pocas políticas públicas. Y no lo digo solamente en la Argentina, en el mundo, y está demostrado. Vayamos al tema del cambio climático, solo como ejemplo. Todos hablamos de que hay que modificar la matriz energética, de que hay que pasar a energías renovables, etcétera, etcétera. La relación de los subsidios que los estados dan a las energías fósiles respecto de las energías renovables es casi 25-1. 25-1. Entonces, ¿cómo puedo resolver yo el problema apagando la luz o apagando el aire acondicionado? Sergio, vamos a volver en un ratito. ¿Sí? ¿Te parece? Vamos a un pequeño corte y te seguimos preguntando. Adelante. No te muevas de ahí. En el próximo bloque seguimos conversando con Sergio Federovisky para repasar y analizar los sucesos ambientales más destacados del año en nuestro país. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test.
Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. BA Group, desarrollando tu capital filosófico. Deisa, con más de 200 plantas instaladas en Argentina y Latinoamérica, es la empresa líder en el diseño y fabricación de maquinarias y equipamientos para la recuperación, transformación y valorización de los residuos sólidos urbanos. Deisa, la mejor alternativa tecnológica en soluciones ambientales. Ni el COVID-19 pudo tapar algunos sucesos ambientales que pasaron en la Argentina durante este 2020. Una vastísima región de islas emplazadas en el río Paraná estuvo ardiendo durante un mes. El humo llegó a cubrir el cielo de Rosario, San Pedro y Varadero. El origen del fuego resultó ser, una vez más, la quema de pastizales. Un accionar irresponsable que muchos productores agropecuarios de la zona realizan año tras año. En Córdoba el fuego también fue protagonista. Allí se perdieron unas 300.000 hectáreas de bosques. Durante 3 meses las llamas se fueron expandiendo y llegaron a quemar incluso unas 90.000 hectáreas de la vecina provincia de San Luis. Otro gran suceso fue el cierre del zoológico de Luján, un procedimiento conjunto entre la provincia de Buenos Aires, el municipio de Luján y el Ministerio de Ambiente de la Nación, que logró finalmente resolver un caso que venía acumulando denuncias de irregularidades, maltrato animal y sospechas de comercio ilegal de fauna silvestre. Finalizando el año, aparecieron las cianobacterias, tiñendo de verde el Río de la Plata, un caso grave de contaminación que impacta en todo el ecosistema y que puede afectar también el abastecimiento de agua potable de gran parte de la población. Como vemos, los problemas no se frenan por la pandemia. La Agenda Ambiental 2021 tiene que continuar atenta y alerta. Un año que, más allá de las noticias relacionadas a la pandemia, también tuvo muchas noticias ligadas al fuego. Y dicho sea de paso, 14 provincias en la Argentina han sufrido el fuego en lo que va del año. Y en relación a eso yo te quiero preguntar, porque son incendios que ocurren todos los años. ¿Por qué este año fueron tan noticia? Creo que se combinaron algunos factores. El primero y principal es que el cambio climático provocó, junto con el fenómeno de la Niña, una sequía muchísimo más prolongada que lo habitual. Normalmente el centro y el centro norte de la Argentina tienen su estación seca en el invierno. Lo que hemos visto es una de las consecuencias que los científicos señalaban posibles respecto al cambio climático, que es la prolongación, la agudización de los extremos. Entonces esa sequía ha sido más larga. Luego tenemos muchos años, los últimos 10, de aumento sistemático de la temperatura, lo cual provocó un estrés hídrico en la vegetación que hace que prenda mucho más rápido. Y por último tenemos una manga de inescrupulosos, una caterva de atorrantes que lo único que han hecho es prender fuego, aprovechando ese escenario natural. En cuarentena. En cuarentena, por supuesto, buscando provecho propio, básicamente. Ahora, hablaste en algún momento de que el 90% son incendios intencionales. Es un número altísimo, Sergio. Yo diría que la totalidad son prácticamente intencionales, y entendemos por intencionales incendios que son provocados por el hombre con la finalidad de obtener algún beneficio, ya sea algún beneficio posteriormente económico, como liberar una zona de parque nacional o de reserva para poder obtener una producción agrícola, o para limpiar un campo, y eso también es para obtener un beneficio económico. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Bueno, primero se avanza sobre la legislación, cosa que se ha hecho
estableciendo una prohibición de uso comercial a las tierras durante 60 años. Esa es la modificación de la ley de fuego, ¿no es cierto? Esa es la modificación de la ley de fuego, que ya tuvo en su momento éxito en España, porque desincentiva a aquel que va a prenderle fuego exprofeso para obtener un beneficio que sea después, por ejemplo, conseguir el loteo de esa zona. Entonces apunta a eso, pero además lo que se hace es teniendo una política pública en materia de manejo del fuego, desde la prevención, el ataque o el alerta temprano, etcétera, etcétera, que hasta ahora no existía. ¿Lo estás manejando vos el fuego? Disculpen, chicos, que me meta porque esto me encanta, Sí, ¿no? está volvió al Ministerio del Eso. Medio Ambiente la totalidad y está ubicado en el organigrama del Ministerio dentro de la Secretaría que yo conduzco. Pero creo que el elemento interesante es que, a diferencia de lo que ocurrió en el gobierno anterior, que se descuartizó al plan de manejo del fuego y se lo repartió en distintos lugares del Estado, hoy hay una concepción de que tiene que estar en un solo sitio, que la mirada y el abordaje es ambiental y que tiene que ser en la totalidad del ciclo del fuego, no solamente en el momento del ataque ante la emergencia. Vos no vas a rezar, ¿no? A mí, perdón, Nunca lo hice, así que no veo por qué me tocaría ahora. No lo sé. Digo, a mí el manejo del fuego me suena como algo bastante imposible, manejar el fuego. ¿Cómo es que...? No es imposible. ¿Cómo que porque se puede? No es imposible, justamente porque si uno restringe el combate al fuego solo al momento en el que el fuego se prendió y se encendió, lo más probable es que corra siempre de atrás. En cambio, manejar el fuego significa prevenir, tener campañas de concientización, tener sistemas de alerta temprano. No es lo mismo llegar a un incendio cuando la columna de humo tiene, 10 o 15 o 20 minutos que cuando tiene 7 horas. Son cosas muy diferentes. Poder trabajar en el territorio porque uno sabe dónde va a haber sequía, más o menos cuánto podría llegar a durar la sequía, entonces sacar el combustible, lo que se llama combustible, que es el material orgánico seco del fuego, todo eso se puede hacer, todo eso es manejar el fuego, de tal manera que cuando llega el incendio, porque muy probablemente sea inexorable que en algún momento se prenda, bueno, ya haya posibilidades de haber aminorado las consecuencias lo más posible. Eso es manejar el fuego. ¿Y por Hablando qué no de se hacía leyes. eso? ¿Por qué no se hacía eso? Yo creo que básicamente porque había una intención de ahorrar plata, en algún caso, porque hay una mala mirada sobre lo ambiental y hay una tendencia a considerar que los desastres naturales solo se atacan en el momento de la emergencia. Esto pasa con el fuego, pero pasa con una inundación, pasa con un terremoto, etcétera, etcétera. Hay una mirada de la política, de la dirigencia política muy lineal sobre eso, a la cual le cuesta mucho entender que es un proceso y que como proceso uno no puede actuar solamente sobre la foto más dramática de ese proceso, tiene que actuar sobre la totalidad de ese proceso para aminorar la vulnerabilidad de la sociedad sobre la cual impacta ese fenómeno, que en definitiva el fuego puede ser el fuego como puede ser una inundación. Hablando de cosas que antes no se hicieron, nosotros festejamos mucho tu entrada al zoológico de Luján este año. Que yo particularmente... Menos los dueños del zoológico la festejó casi todo el mundo. Yo particularmente fui al zoológico de Luján a grabar imágenes, a meterme en esas jaulas y ver cómo estaban los animales. Y la verdad que debo decir que fue un gol. Lo gritamos como un gol en Ambiente y Medio. Muchas gracias. Por favor. ¿Cómo fue? No, ¿Qué pasó creo, ahí? la verdad es que yo no quiero colgarme ninguna cucarda particular, más allá de que en mi actividad periodística yo había denunciado al zoológico de Luján, pero me da la sensación de que cualquiera que hubiese estado en mi lugar debería haber hecho lo mismo, y de hecho, cuando nos hicimos cargo del ministerio, había un expediente con una sanción previa al zoológico de Luján, por lo tanto lo único que hicimos es continuar eso y darle la entidad que tenía que tener, terminando con una clausura al zoológico de Luján y una presentación de una querella ante la justicia, que la justicia aceptó, para que sea la justicia la que resuelva la situación del zoológico de Luján. Nosotros desde el punto de vista de la gestión ambiental y administrativa hicimos lo que teníamos que hacer, el ministerio hizo lo que tenía que hacer, que es sancionar a una actividad que vincula al ambiente con las personas, en este caso con la fauna, que estaba actuando de manera ilegal, claramente, violando normativas, violando la 12.238 de la provincia de Buenos Aires, violando muchísimas cuestiones éticas que hacen al ambiente, pero principalmente haciendo lo que la ley prohíbe, que es poniendo en contacto a los animales silvestres con las personas y además con muchas dudas respecto del bienestar animal, muchísimas dudas. Y ¿Hablaste? respecto del tráfico Sí, bueno. de fauna
de algunos ejemplares que hay ahí en el zoológico de Luján, cosa que, insisto, la justicia está investigando y es lo que corresponde. Bueno, veremos qué dice la justicia. Hablaste de leyes y hay una ley que no está terminando de salir, ¿no? Es la ley de humedales. ¿Qué pasa? Yo sé que estás en el Ejecutivo, ¿no? Vamos a dividir. En definitiva es una decisión del Poder Legislativo. Pero ¿tenés opinión con respecto a eso? ¿Es tan difícil como fue con la ley de glaciares que estas leyes salgan? Tenemos que entender que venimos con un arrastre muy grande, lo hablábamos antes cuando hablábamos de lo del siglo XX, venimos con un arrastre muy grande de una dirigencia que, independientemente de los partidos políticos, como generacionalmente piensa que el progreso, que la actividad económica tiene como escollo al medio natural. Y bueno, ¿y qué va a hacer? Si hay que destruir algo para producir casas o para generar trabajo, y se hace. Y la verdad es que eso como modo de pensamiento está verdaderamente en cuestionamiento, fuertemente en cuestionamiento. Ahora, también es cierto que es un proceso que tiene idas y vueltas, avances y retrocesos. Yo soy de los que creen que tiene que haber una ley de humedales, desde ya, pero no tanto para proteger a los humedales, sino para establecer cuáles son los modos en los cuales se puede intervenir en un humedal. ¿Se puede construir casas? Sí, pero con estas condiciones, solo con estas condiciones. ¿Se pueden tener actividades turísticas? Sí, pero solo con estas condiciones. Bueno, necesitamos una ley que fije esas condiciones. Y naturalmente ahí hay intereses que se van a ver perjudicados porque son intereses que están acostumbrados o han estado acostumbrados en los últimos 25, 30, 40 años a que el humedal es algo molesto, que hay que taparlo de tierra y poner una casa encima, ponerle un cerco y venderlo como country. Bueno, hay que cambiar eso y no es de un día para el otro. Sí, me imagino, eso no es tan fácil. Y si seguimos en torno a la problemática de los humedales, recién hablabas, por ejemplo, de los emprendimientos inmobiliarios, pero también este año fueron noticias los incendios en el Delta del Paraná. ¿Cómo se trabaja frente al abanico de problemáticas en un mismo ecosistema? Es muy difícil, pero es lo que hay que hacer y me parece que lo que nos ha faltado como Estado es una política fuerte a escala nacional que pudiera interpretar esos conflictos. Yo siempre digo que hoy hacer política ambiental en la Argentina es administrar conflictos, porque es administrar intereses contrapuestos y administrar el tránsito desde una modalidad donde había un interés concentrado y establecido que determinaba cómo se hacían las cosas, a otra instancia en la cual hay que hacer las cosas de otro modo, necesariamente. Y eso, además de que lleva su tiempo, necesita, por decirlo de algún modo antiguo, necesita de conducción, necesita de una política pública eficaz y explícita. Entonces, en el Delta del Paraná, ¿qué es lo que hay en discusión? Sencillamente el avance de la frontera agropecuaria, no es otra cosa. Es el avance de la frontera agropecuaria, es tomar las islas del Delta para ir sobre ellas, quemarlas, prenderle fuego, colocar un terraplén, evitar que el agua las vuelva a inundar y una vez que se evita que el agua las vuelva a inundar, ahí se construye un country o se pone un emprendimiento agroindustrial o se pone ganado. Y eso, contra eso estamos peleando. ¿Y sirve, Sergio, la ley Yolanda para esto? Para que por lo menos diputados y senadores puedan aprender lo importante de manejar... Todo sirve y está bien, y la ley Yolanda, además desde lo simbólico, es muy importante porque rescata la figura de quien fuera la primera funcionaria, Yolanda Ortiz, la primera funcionaria en materia ambiental de la historia de la Argentina, y rescata su figura, su compromiso, sus convicciones, etc. Todo suma, yo no digo que alcance, pero sí, y yo sería un poquitito más profundo todavía, más incisivo. ¿Cómo? Y yo enseñaría ecología, más que compromiso ambiental. ¿A los diputados y senadores? A todo el mundo. Es decir, las cuatro leyes de la ecología de Barry Commoner. Bueno, enséñalas. ¿Querés? Es un poco mucho, ¿no? Lo que te pedimos. Es un poco. Pueden poner mi TEDx, mi charla TEDx, que ahí está. Mirá, ahí están vamos a poner en el graph. Las cuatro leyes de la ecología de Barry Commoner, y hay que entender a partir de eso cómo funcionan las cosas. Ahí dice, por ejemplo, una obviedad. Todo está relacionado con todo. Si hay una causa, va a haber un efecto, necesariamente. Las leyes de Barry Commoner dicen, por ejemplo, que la naturaleza es más sabia. Que lo que la naturaleza no inventó no fue porque no se le ocurrió, sino porque probó, testeó y no le dio la relación costo-beneficio. Por eso la naturaleza no inventó el monocultivo, porque no es sustentable. Barry Commoner decía, por ejemplo, que en la naturaleza no hay afuera, no hay donde ir a sacar la basura en la naturaleza, porque la basura no existe. La basura es una concepción
sociológica y producto de la sociedad de consumo. Bueno, si aprendemos eso y entendemos eso, es muy probable que nos vaya mejor. Bueno, esperemos que diputados y senadores escuchen este programa, lo vean. Y se las puedo mandar por mail. Se las podemos, sí, lo Ahí podemos está. mandar. Yo quiero, antes de ir al corte, brevemente, hubo en noviembre una problemática muy importante con el tema de las cianobacterias, el río verde. Esto es algo que ya se viene contando, los investigadores vienen hablando de esto hace bastante tiempo. Inés O'Farrell, a quien vos conocés muy mucho. bien, el año pasado determinó que de 122 cuerpos de agua, el 70%, es decir, 90 cuerpos de agua en la Argentina estaban contaminados por Así esta es. floración de bacterias. Ahora, esto no pasó a mayores, digamos, pero podría haber sido una crisis sanitaria más que algo ambiental. Yo creo que lo fue en cierto punto. En un determinado momento, hacia fines del mes de noviembre, la empresa proveedora de agua de la ciudad de La Plata tuvo que cesar la prohibición, la provisión, tuvo que cesar la distribución de agua corriente porque la cantidad de cianobacterias que había en el lugar de la toma de agua hacía imposible la potabilización. Por lo tanto, no estamos lejos de un desastre en términos ¿Y sanitarios. cómo se maneja esa situación? Bueno, es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de qué indica eso. Y es un indicador de contaminación, ni más ni menos. Es de un nivel de destrucción de nuestros ríos casi espeluznante, que hace que esas bacterias, que en definitiva tienen una peculiaridad, son bacterias que hacen fotosíntesis, es como si fueran plantas minúsculas, lo único que hacen es servirse de los nutrientes que encuentran en el agua, y los nutrientes que encuentran en el agua son básicamente los restos de los pesticidas, los plaguicidas, los efluentes cloacales, la basura Por eso orgánica. sobreviven. Por eso superviven, digamos, por eso florecen. Esto pasa todos los años en los embalses, particularmente en el lago San Roque, en Villa Carlos Paz, porque además es un embalse, no corre el agua. Y lo que se dio hacia fines del 2020 es la peculiaridad de que una gran bajante de los ríos, calor, mucha contaminación, que cuando baja el río hay menor cantidad de agua y la contaminación es la misma, por lo tanto la concentración de la contaminación crece y las bacterias explotan. Y esto va a seguir pasando, porque además es una de las consecuencias más visibles del cambio climático también, porque el aumento de la temperatura del agua favorece a que las bacterias crezcan aún más. Y Pero el lo que hay que hacer ministerio es parar la contaminación, esto es lo que hay que hacer. Sí. ¿El ministerio tomó cartas en el asunto? Sí, estuvimos trabajando mucho. Por primera vez en la historia se armó una mesa de trabajo sobre esto. Juntamos a AISA, a ABSA, que es la empresa de la provincia de Buenos Aires, a investigadores del CONICET, como Inés O'Farrell y unos cuantos más, y nos pusimos a trabajar con todas las provincias involucradas, porque desde Misiones, Formosa, hasta la provincia de Buenos Aires están todas involucradas con el mismo problema, y por lo menos diseñamos una estrategia que incluye un protocolo para todas las municipalidades respecto de qué hacer frente a la floración de bacterias, porque no es solamente el tema de la potabilidad del agua, sino fundamentalmente que en el verano la gente no se meta al agua en un lugar donde hay floración de bacterias porque es peligroso, es un problema para la salud. son tóxicas. Absolutamente. Son tóxicas. Antes de irnos al corte, yo sé que a vos no te gustan, yo sé que no te gustan las acciones individuales, pero hay una forma. Me está estigmatizando. Yo sé que Tiene con qué. hay formas. Son dos. Escúchame. Las acciones individuales muchas veces acercan más la problemática a la gente, al entorno, que una política pública. En este caso yo estoy hablando de una acción artística. Rubén Goldín y Juana Piazza compusieron un tema musical con una excelente letra hablando sobre la quema que hubo en el Delta y el Paraná. Así que el tema se llama #no a la quema. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. Escapar de esta gente
diablo sopla. Humo en el aire, cenizas flotan, hombres sin alma entre las sombras. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde han quedado los niños de mi corazón? Veo la sangre en el río. Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Tranquilamente podría ser que se aburrió de nosotros, se fue, nos abandonó, pero no. Ahora en un ratito viene. Mientras tanto, yo te quería hacer una consultita. Se fue porque no aguanta las cosas colectivas. Él está a favor de los actos individuales. Puede ser, es una buena razón. Yo te quería preguntar si sirvió de algo, si podemos aprender de algo de esta pandemia. Está bien que no es necesario aprender de las desgracias, yo creo que no es necesario aprender de las desgracias. No es deseable, pero dado que han ocurrido, o que ha ocurrido, sí es necesario tratar de aprender de eso. Tratar de que no sea lo mismo que como era antes. ¿Vos creés que va a servir de algo? ¿Que vamos a aprender algo? No podría afirmarlo, pero sí trato de tener una expectativa positiva respecto de eso. ¿Y qué cambios crees que socialmente pudo haber provocado esta pandemia en relación al ambiente? El principal, me parece, es haber entendido o haber visualizado, que es una manera de entender, que la naturaleza existe. Hay mucha gente que, por eso yo digo, me sorprende que nos hayamos sorprendido. Hay gente que se sorprendió. Ah, mira vos, existían los patos. O sea, había pollos que no eran solamente los que estaban en la heladera. Y había fauna, y la fauna estaba acá. Entonces, eso genera una reflexión. Yo creo que siempre los cambios, siempre vienen de la cabeza. Y vienen de la forma de reflexionar las cosas. Y si uno tiene la posibilidad, a partir de la pandemia, de hacer el esfuerzo de reflexionar distinto y de entender distinto y de mirar desde otra perspectiva, allí habremos aprendido. Si después eso se traduce en acciones o no, mejor. Pero para que se traduzca en acciones necesitamos primero cambiar la cabeza. ¿Te volviste optimista? ¿Qué pasó? No, eso no creo que sea optimismo. En todo caso es tratar de ser positivo en cuanto a las posibilidades. Siempre hay posibilidades de estar mejor, desde ya. Yo cuando digo que soy pesimista de la realidad, parafraseando a Gramsci, lo que estoy diciendo es que la mejor manera de ser positivo es aceptando cómo es la realidad. Porque de lo contrario uno es como ingenuo, como voluntarista. Y la verdad es que es como cuando uno tiene un problema. La manera de resolverlo es primero aceptando que ese problema existe. Y tenemos un problema serio, grave, verdaderamente. Y no hemos encontrado la solución durante 30 años. Sí, va a ser difícil encontrarla. Ahora te quiero correr un poco de todo lo que vos sabés como biólogo, ahora que nos estás deleitando un poco acá atrás de cámara, dicen que no fuiste claro, a mí me parece que están equivocados, pero bueno, eso es irónico, es un juego entre nosotros. ¿Qué se siente estar del otro lado? Cuando siempre vos fuiste el denunciador o el periodista que ponía sobre la mesa los problemas y ahora tenés que escucharlo, hay dos maneras ¿no? de vivir la función pública. Y esto lo estoy aprendiendo verdaderamente, no lo sabía. Hay dos maneras, una es padecerla y otra es disfrutarla porque en definitiva uno tiene una herramienta para cambiar las cosas. Quizás los cambios que uno pueda conseguir sean pocos respecto de lo que yo creía que se podía hacer cuando era el denunciador, como vos decís. Pero aún así yo podría decir, acá no se puede hacer nada y me entrego.
y en todo caso me someto a la comodidad que significa decir, y bueno, cuando estaba afuera y era libre podía decir lo que quería, pero ahora no me dejan, o puedo hacer lo que creo que estoy tratando de hacer, que es decir, tengo una pequeña herramienta, tengo la posibilidad de cambiar algo y lo hago. Y por eso creo que hemos cambiado. A ver, voy a citar 2 cosas nada más, que las hemos hecho en esta gestión. Las hemos hecho mientras Cabandier es ministro y yo estoy trabajando con él. Hemos cambiado por primera vez la lógica de utilización de los fondos del BID para el tratamiento de los residuos en Argentina. Invertimos en el año 2020 $100 millones que se van a ver, porque se ven en maquinaria, en plantas de tratamiento nueva, en rellenos sanitarios, etcétera, etcétera. Eso para el tema de la basura. Para el tema de la hablando, basura. Sí. Cuando en 4 años anteriores, con el mismo préstamo, se habían gastado $10 millones durante 4 años enteros. ¿Sí? Esto es un logro. No le va a cambiar, la Argentina no va a ser otra, pero en materia de residuos vamos a haber cambiado la tendencia, que esto es lo que siempre importa. Veníamos así, cambiamos para otro lado. Y lo segundo, por primera vez también, el Plan Nacional de Manejo del Fuego va a tener un presupuesto propio, pero no un presupuesto otorgado por la gentileza política del ministro de Economía de turno. No, a partir de ahora hay un fideicomiso que está constituido por el 3 por 1000 de las pólizas de todos los seguros que pagamos todos, menos el seguro de vida, y eso va a constituir un fondo y por primera vez en la historia vamos a tener plata identificable, con posibilidades de programar en el tiempo, etcétera, etcétera, para combatir los incendios forestales. ¿Y sabes por qué es un logro? Porque eso sí existía para los bomberos voluntarios que protegen la propiedad privada, pero no existía. Qué increíble, ¿no? No existía para proteger un bien público como es la naturaleza. Fíjate la paradoja. Hay un fondo equivalente, incluso más grande todavía, que dota de un presupuesto propio y manejado per se para los bomberos voluntarios para proteger a todos los edificios o casas que además tienen seguro contra incendio. Mirá la paradoja. Bueno, y no existía algo así. Y para mí eso es un logro. Y esas son 2 cosas concretas que hicimos durante esta gestión. Entonces, volviendo y terminando con la respuesta, volviendo a tu pregunta, yo estoy muy contento porque creo que tengo una pequeña posibilidad chiquitita de cambiar algo y lo ejecuto, lo hago. ¿Y no te molesta de lo que ves ahora en los medios de comunicación? Eso no... No, al contrario, Cuando me parece hay algo lícito. Me parece lícito. Me veo yo reflejado y digo, está muy bien, hay que criticar. Porque siempre cuando uno pasa del otro lado molesta lo que antes uno hacía. No, es muy común eso, por eso. No es mi caso verdaderamente y lo entiendo, lo acompaño, siempre que no sea una operación para joder a alguien, pero si es una crítica y es una denuncia, bueno, uno tiene que escuchar. Digo, también estar en la función pública implica escuchar y yo creo que una de las cosas de las que yo me quejaba cuando hacía periodismo era que los funcionarios preferían no escuchar. Yo creo que hay que escuchar. Hay alguien que sí. Federico, no. volvió. Permiso, me voy a cruzar enfrente de la cámara esta sí, por como cómo los si viejos no lo hubieras tiempos, hecho nunca, ¿no? Porque yo acá tengo algo simbólico que te quiero Sí. regalar. No. Te lo quiero regalar, este es para vos. Mauri, ¿qué hago con esto? Anda al ministerio con esto. Lo primero que tengo que hacer, 2 cosas. Gracias. Lavarlo primero, dirías. ¿Lo podríamos lavar o no? Gracias. ¿Está limpito? Gracias. Para la gente que Lo voy se a sumó teñir de celeste y blanco. Ahí está. Para la Linda gente que esa. se sumó este año, cabe aclarar que yo antes interpretaba cosas Con esto. con eso hacia vos me interrumpías, a veces la pasabas mal, a veces no tanto. Cabe. En general la pasé bien. Hay un par de clips que preparamos y quiero que la gente los vea. Sí, por sí, supuesto. por Quiero que vea tu supuesto. reacción, Sergio, por favor. Quiero que vea tu reacción. ¿Y con eso nos vamos a despedir o no? Eso es cuando Ambiente y Medio estaba en la televisión pública y yo era el conductor. Así es. Mirá vos. Así es. Y ahora cambió de mano. Sergio, no sé si está mejor o peor, pero ahora cambió de mano. Está en muy buenas manos, la verdad. Y quiero decir esto antes de que termine el programa, en serio. Me enorgullece mucho lo que veo de ustedes. Vamos a acordar porque el señor Federovisky por primera vez desde que yo lo conozco Tengo se sentimientos. emocionó. De verdad. Ya volvemos con un poquito más de 20 y medio. Lo dejamos que se recomponga el señor Federovisky. Le damos un vasito de agua. Ya venimos. ¿Qué me va a hacer acá? ¿Un basural a cielo abierto? Exactamente, le voy a poner. Pero acá es a cielo cerrado. Lo agarré, Federovisky. Me dejaste helado. Y Tommy me va a mostrar alguno de ellos hoy. No, ¿qué es eso?
Tommy, ¿qué hace acá, en este lugar? Escúcheme una cosita, Federovsky. Yo quería reciclar la basura, ¿vio? Yo quería reciclar los Pero plásticos. espere. Hola, Tommy. ¡Atención, Federovsky! ¿Qué es eso? Tengo energía renovable. Venga acá, Federovsky. Tommy laburando, no se puede Hay creer. que hacerlo, Federovsky. Esto es un oxímoron. Escúcheme Tommy una cosa. laburando, oxímoron. Esto lo vamos a sacar todo, Federovsky. ¿Sabe Van a qué? venir una barcaza a buscarlo, ¿no? Y va a tener que venir. Bueno, ¿La siga, quiere llevar usted nadando? Bueno, Sergio, nunca pensé que un mameluco iba a emocionar tanto. No fue mameluco. De ninguna manera. Pero bueno. Ahora lo voy a decir entero. Les agradezco mucho y estoy muy orgulloso de lo que hacen. Muy orgulloso, verdaderamente. Muchas gracias, Gracias. Sergio. Quisiera decirle a la gente que si quiere puede volver a ver los programas enteros en YouTube o en la web ambienteymedio.tv. Nos tiene que seguir, nos tiene que seguir en las redes sociales @Fundación Ambiente y Medio. Y me parece que acá, Sergio, si querés decir algo. Un eslogan había en temporadas anteriores, pero nosotros no Ya lo lo dijimos saben, nunca. solo nos queda medio ambiente, por eso hacemos Ambiente y medio.